Buenas noches y bienvenidos una noche más a La Gran Pregunta, este espacio que realizamos en colaboración con la Fundación Pablo VI. 7 de cada 10 españoles estarían dispuestos a dejar su trabajo en el sector privado para ser funcionarios públicos. Y en un contexto de volatilidad, de transformación constante del trabajo por la tecnología, son cada vez más los ciudadanos que deciden cambiar sus trabajos, prepararse unas oposiciones que les genere seguridad laboral. Una aspiración que aumenta cada vez más en trabajadores con años de experiencia y currículum y que tienen miedo a un futuro de inestabilidad. Al mismo tiempo, se dice que somos el país con más funcionarios de Europa y que el sistema para acceder a los altos cuerpos de la Administración, jueces, notarios, abogados del Estado, por ejemplo, es propio de otro siglo. Escuchamos que el modelo está obsoleto, que no es sostenible y que el funcionario es un privilegiado. ¿Son reales estos datos? ¿Es un privilegio ser funcionario? ¿Cuál es el precio que hay que pagar por estudiar oposiciones? De todo esto hablaremos esta noche en La Gran Pregunta. Pues lo primero que diría es estudiar mucho, porque sin duda alguna las horas de estudio han de ser efectivas y se requiere mucha concentración, pero al final es tiempo de estudio y muchísima dedicación. Bueno, yo siempre lo he basado en mi esfuerzo y sacrificio, en la fuerza de voluntad, porque yo siempre digo eso, que no soy una persona brillante, nunca he sido un estudiante ejemplar, en la universidad me lo tomé tranquilo, pero puede ser eso, que tenía cuando entré a estudiar la idea tan clara. Siempre he sido un chaval que cuando se esfuerza y tiene fuerza de voluntad, y me he cruzado con dos personas, con dos preparadores que me han sabido encauzar, me han cogido y han sabido cómo guiarme, que al final lo he conseguido. Tiene que ser ya muy consciente de todo lo que le va a suponer en términos de sacrificio y de renuncias. Entonces hay que estar preparado para ello y saber que puede haber muchos altibajos en el camino. Lo primero, que sea consciente de que esto es un viaje largo, con lo cual va a haber momentos buenos, momentos malos y momentos regulares, con lo cual que no se sienta un bicho raro, que no se sienta mal por tener momentos raros, porque hay en la vida, en las cosas muchas veces hay altibajos, con lo cual hay que asumirlo como algo normal, algo que va a pasar y algo que también se va a pasar, en el sentido de que si uno tiene un mal momento hoy, pues que sea consciente de que posiblemente la semana que viene estará como si nada y ya está. Pues estos son algunos de los testimonios de chicos que hablan de ese viaje largo, un viaje largo que es nada más y nada menos que el de las oposiciones. Los chicos que estudian, chicos y chicas que estudian oposiciones a la administración, a los altos cuerpos de la administración, y que para ello vamos a hablar con los dos invitados que tengo aquí, con Alberto Quintana, abogado del Estado. Buenas noches, Alberto. Muy buenas noches. Y con Juan Pablo Riesgo, exsecretario de Empleo, y ahora eres socio de Ernst & Young. Juan Pablo, buenas noches. Buenas noches, Jesús. Un placer estar aquí. Un placer estar con vosotros. Y quería empezar por hablar de esto que acabamos de ver, ¿no? Esa paradoja que se ve de los chicos que estudian oposiciones, pero que sin embargo parece que cada vez hay menos jóvenes que están dispuestos a esto que estamos viendo, al sacrificio, al largo camino. Alberto, tú eres abogado del Estado y has pasado por ahí. Sí, la verdad que sí. Pues mira, la verdad es que, tal y como lo has expuesto anteriormente, estoy bastante de acuerdo con lo que dices, Jesús. Es ciertamente paradójico que cada vez es más abundante aquellos perfiles que ya han tenido una pequeña trayectoria en la vida profesional o que han incluso accedido a estudios universitarios y luego quieren acceder a uno de los cuerpos generales o embarcarse en algunos cuerpos especiales, estas oposiciones tan duras, ¿no? Y eso también, en lo que es la búsqueda de la estabilidad, parece ser que la respuesta no la han encontrado en el sector privado, ¿no? Y eso también puede ser un poco la mala noticia. Llama mucho la atención, por ejemplo, escala básica de Policía Nacional o incluso en Guardia Civil, donde cada vez hay un mayor porcentaje de titulados universitarios o de personas que más allá de los 30 se embarcan en la aventura de las oposiciones. Eso tiene la ventaja de que de alguna manera también permeabiliza a la administración, puesto que tiene un perfil más diverso, más rico, que tiene una mayor trayectoria o mayor conocimiento de lo que es la vida fuera después de la universidad, la vida laboral, y eso aporta mucho a la administración, pero sí que es
verdad que el perfil está cambiando. Y en relación con los jóvenes, cuando dicen cuál es un poco la percepción sobre su propio tiempo, y aquellos que dicen, pues voy a opositar porque luego podré ser más dueño de mi vida, claro, eso exige al final un esfuerzo de madurez que a veces se alcanza en nuestros días. Luego hablaremos de cuestiones más pues, antropológicas, sociológicas, o dónde están un poco las causas más profundas de que esto sea así, pero es, como digo, un grado de madurez que se alcanza a lo mejor a una edad más tardía de lo que era en generaciones precedentes, ¿no? Y ahí podemos encontrar alguna de las claves para esto. Y sin embargo, Juan Pablo, en el ámbito del sector privado también parece que encontramos dificultades para esos jóvenes que ya no están tan dispuestos a esas largas carreras, a esas largas jornadas, ¿no? Sí, al final vivimos un momento complejo en el mercado de trabajo, ¿no? Hay muchas disrupciones y hay mucha incertidumbre, ¿no? Y eso también ha experimentado. Los que han tenido experiencia en el mercado de trabajo en el sector privado, pues están siendo objeto de esa incertidumbre e inestabilidad, y está incentivando ese movimiento de, oye, pues vamos a buscar a lo mejor en el sector público más esa estabilidad que no tenemos en el sector privado. Y respecto a los jóvenes, como todo el mundo, pues requiere motivación, ¿no? Y en el ámbito laboral hay tres motivaciones: la intrínseca, la extrínseca y la trascendente, por así decir, ¿no? Entonces, yo creo que los jóvenes están acusando una falta de motivación extrínseca, esencialmente, que es aquella que te da un trabajo, pues el poder satisfacer tus necesidades básicas, por tener unas condiciones de trabajo pues más razonables, ¿no? En este contexto en el que el baby boom y las prioridades públicas de rentas hacia las personas mayores, pues están reduciendo la capacidad de los empleados privados de poder satisfacer un salario de entrada pues de niveles que podían satisfacer hace años, porque hay que pagar mucho más vía cotización social o otros elementos. Entonces se está presionando a la baja el salario de alguna manera, y eso pues evidentemente afecta a la motivación. Parece que al mismo tiempo, cuando ya empiezas, o sea, esto estamos hablando de los jóvenes, pero cuando ya empiezas a tener determinada edad, hay gente que dice, con este sector privado que tengo, me voy a buscar estabilidad al sector público, y hacen oposición. Entonces, esa paradoja de la que tú hablabas, de jóvenes que parece que no quieren tal, pero sin embargo, cuando han probado el sector privado, dicen, ahora me voy a hacer oposición. Lo tengo más claro, y al final van construyendo su vocación a través de prueba de error, que también es una idea interesante, ¿no? Es que también los jóvenes tienen que saber que no tienen por qué acertar a la primera. Tú puedes tener una idea de más o menos cómo quieres ser tu proyecto de vida, tu proyecto profesional, pero luego te embarcas, tomas una decisión y realmente eres mucho más joven de lo que piensas, ¿no? La mentalidad al final es, ¿qué quiero hacer con mi vida en los próximos 40 años, ¿no? A veces nos fijamos un poco en el proceso de oposición. El life planning, que llaman los ingleses. Claro, ¿no? Y eso es algo que obviamente es dinámico, que va cambiando, porque tus circunstancias también lo hacen, tú mismo vas evolucionando, pero de alguna manera pues tienes que tener un poco claro qué es lo que quieres. Y en ese sentido la oposición no es un fin en sí mismo, la oposición es una vocación, es un medio para algo diferente, que es un poco lo que viene después. De tal forma que yo creo que antes que mirar si es la respuesta en lo público o en lo privado, donde se puede encontrar el camino en una persona, primero hay que plantearse bien las preguntas. Y primero hacerse las preguntas, que es otra gran paradoja de nuestro tiempo, y es esa crisis también de discernimiento, ¿no? y de tener un espacio para decir qué quiero hacer con mi vida, y tratar de dar más allá del cortoplacismo, más allá del qué voy a hacer mañana, tener un planteamiento de vida más a largo plazo. Y la oposición es verdad que supone, o es necesario, es un presupuesto necesario, que te hayas hecho ese planteamiento. Entonces, en la medida en que quizá los jóvenes están más acostumbrados a ese cortoplacismo, también resulta más dificultoso plantearse la oposición como respuesta. Juan Pablo, dicen nuestros jóvenes que están quemados y que es una generación que va a vivir peor que la generación de sus padres. ¿Estás de acuerdo con eso? Yo creo que cada vida es un mundo, y los jóvenes de hoy tienen unas posibilidades que no tuvimos los que éramos jóvenes hace unos años, y no quiero ni contar las posibilidades que tuvieron nuestros padres, con lo cual yo creo que vivirán un mundo diferente, con más posibilidades y con a lo mejor pues más volatilidad, pero también todo desafío trae su oportunidad. O sea, ahora mismo la transición energética, transformación digital, bueno, pues eso va a traer muchas oportunidades de empleo, y lo que requiere es prepararse para ellas. Yo no soy tremendista en ese sentido, o sea, son circunstancias diferentes a las que se tienen que adaptar. ¿No ves que sean jóvenes que tengan un mayor deterioro de futuro, si podemos hablar de eso? No necesariamente, o sea, la verdad creo que hay muchas más posibilidades. Es verdad, y hablaba antes, ¿no?, que las prioridades
públicas pues, se están orientando mucho a la protección de las personas de mayor edad, están destinando la administración, en vez de recursos a la inversión en capital humano, a la inversión productiva en el medio y largo plazo, a rentas en el corto plazo para las personas de mayor edad a través de pensiones. Por ejemplo, el porcentaje de PIB, de gasto que destinamos en términos de PIB que destinamos a pensiones es muy superior al que destinábamos hace 10 años. Y eso son menos recursos a inversión en capital humano, que ahora mismo es crítico para poder acompañar a estos jóvenes en la transición energética de transformación digital. Pero eso es algo que tienen que conocer y ser ellos los que pues, aporten lo que desde la Administración, por ejemplo, nos está aportando, ¿no? Alberto, ¿vivirán nuestros jóvenes peor que las generaciones anteriores? Lo que sí que es cierto es que los jóvenes sí lo están percibiendo así. Y eso yo creo que a nivel sociológico y a nivel político ahora mismo es una evidencia de la que se debe de partir. Parece que la vivienda y la familia se han convertido en bienes de lujo. Realmente el debilitamiento, por ejemplo, de la idea del compromiso hace que resulte mucho más difícil plantearse un escenario a largo plazo. Y eso afecta no solamente al planteamiento de voy a ser un servidor público, sino también afecta a la empresa privada. De hecho, no son pocos los directores de recursos humanos. Bueno, afecta a lo que tú decías antes, al planteamiento vital. Al planteamiento vital, de tal forma que, claro, como te decía, cuando en un recruiting, en un proceso de selección en una gran empresa, en una consultora, le resulta también bastante difícil encontrar los perfiles que antaño eran más fáciles de encontrar en cuanto a lo que se refiere al compromiso con la empresa y la capacidad también. Quizás empresas se pueden comprometer menos también con los propios empleados y los jóvenes lo perciben, de tal forma que están mucho más abiertos al cambio, a la movilidad, en la medida en que si no tienen esperanza por alcanzar unos niveles de vida mayores, es mucho más lógico que no se esfuercen por poder alcanzarlos, ¿no? Es decir, si lo que es su escala salarial o su carrera, digamos, es más corta, es más limitada en un escenario de una vida laboral que saben ya que va a ser mucho más larga porque tienen cierta incertidumbre en relación a qué pensión voy a cobrar, qué derechos voy a tener cuando acabe y cuándo me voy a jubilar, pues también tiene sentido que ese compromiso no sea tan grande, ¿no? Y que al final, si no tienes la esperanza de progresar, difícilmente te vas a embarcar en un sacrificio tan grande como supone una posición o incluso un sacrificio tan grande como que supone el compromiso de estar en una empresa al 100%, al 120% para poder ascender dentro de la misma, ¿no? Yo por poner o sea, coincido con el diagnóstico que planteáis y has mencionado el tema de la vivienda y es tremendo el problema que hay en grandes ciudades como Madrid, Málaga, Barcelona, y esto afecta no solo a una cuestión de desarrollo profesional, afecta a la sociedad. O sea, qué modelo de sociedad estamos creando, cómo estamos impulsando y qué papel estamos dando a la familia. Desde luego que es muy relevante y es un panorama complejo para los jóvenes, ¿no? Pero también quiero poner un elemento positivo. Yo sinceramente creo que hay mucha más capacidad de desarrollo profesional y hay menos barreras. O sea, ahora mismo una persona bien formada, bien educada, que trabaja, que se esfuerza, yo creo que puede llegar muy lejos y antes había más barreras sociales, hasta incluso territoriales, geográficas. O sea, ahora con la tecnología, pues el teletrabajo. O sea, realmente creo que hay menos barreras para triunfar hoy de las que había antes, en un contexto y unas circunstancias complejas, pero menos barreras sí que creo que hay. Hablemos de sistema educativo con ese binomio sector público-sector privado. En cuanto al sector público, yo me pregunto, un abogado del Estado, 450 temas, ¿no?, en su temario, y veo a los jóvenes ahora en la carrera de Derecho con esas asignaturas que el sistema de Bolonia nos establece, asignaturas cortas. ¿Están preparados para memorizar esos temarios de 450 temas? Pues mira, la memoria es un músculo, es una de las cosas que hay que saber y aunque esté poco ejercitado siempre tienes esa capacidad porque realmente es una cuestión biológica. Es verdad que el sistema de Bolonia lo que produce es, lo que ha producido, que lleva ya varios años, es un desfase cada vez mayor entre lo que se exige en la oposición y cómo es ese proceso, cómo está configurado y lo que te han exigido en la universidad. Y además eso se ha acentuado también con generaciones que están saliendo después de que su periodo universitario haya transcurrido durante la pandemia, donde efectivamente ya directamente pues era a distancia, los exámenes eran de otra manera. Si a ti te examinan cada 15 días o digamos tienes un abordaje más práctico de las asignaturas, va a ser más difícil que luego efectivamente te obligues a autorresponsabilizarte en un proceso donde no se te va a exigir una rendición de cuentas hasta que no tengas el examen, que es a años vista, ¿no?, muchas veces. Entonces, claro, ese desfase es mayor. Lo que pasa es que la oposición también te capacita para eso de alguna manera, ¿no? No es que, y de alguna manera te entrena y todas aquellas capacidades que adquieres precisamente con ese entrenamiento es lo que forjan un profesional de mayor nivel, ¿no? Por eso tenemos una administración pública que en los cuerpos especiales es realmente excelente.
excelente, es así percibido por los ciudadanos, y además luego el mercado realmente también lo percibe así. No son pocos los casos donde estos inspectores de Hacienda, jueces, abogados del Estado, registros, luego diplomáticos, acaban teniendo también una carrera en el sector privado, y si el sector privado también percibe y retribuye a esos profesionales es porque de alguna manera considera que son profesionales válidos y que su proceso también ha servido al efecto que se propone, que es conseguir un profesional excelente. Efectivamente, pero yo creo sinceramente que la memoria, al final la repetición es la base del aprendizaje. Se puede modificar y se van a hacer y se hacen los procesos selectivos, porque siempre hay que estar abierto al cambio, precisamente porque la sociedad también lo hace y es a la que sirve el propio empleado público, pero tampoco podemos entender que hay atajos para lo que es el esfuerzo, ¿no? Luego te preguntaré si tiene sentido esa memorización en un sistema mucho más tecnologizado de la base de datos. Luego hablaremos de todo esto, pero y ahora yo te pregunto, Juan Pablo, ¿el sistema educativo prepara mejor para el sector privado que para el sector público o no? Bueno, el sistema educativo lo que sabemos es que no está preparando plenamente para nada a los trabajadores, a las personas para el mercado laboral en el que vivimos hoy. O sea, vivimos en un mundo, como decía antes, con la transición energética, transición digital, o sea, que hay que conseguir formar en estas disciplinas a muchos trabajadores de una manera muy rápida también. O sea, el elemento velocidad es crítico y, desgraciadamente, pues el sistema educativo, desde la base hasta el sistema de formación profesional para el empleo, pues no está otorgando esa facilidad para conseguirlo, ¿no? Yo, desde luego, mi experiencia en la administración pública es que lo que funciona es la libertad. O sea, hay 3.000 millones de euros al año de formación para el empleo, de los cuales se dejan de gastar en torno a 1.000 millones, porque está muy estratificado la formación en la que se pueden destinar los recursos públicos para impulsar el reskilling y el upskilling de los trabajadores. Si yo estoy convencido que si esos recursos los dieras libertad a la empresa para que los invierta en lo que realmente necesita en cada momento, se podrían utilizar. Pero si tienes que esperar a que desde un ministerio tarden pues lo que se tarda en poder hacer una programación oficial de una formación, pues no llegas. Entonces yo creo que hay que flexibilizar mucho más el régimen de uso de los fondos públicos para la formación, y luego, por supuesto, no todos son fondos públicos, pero también se pueden establecer más incentivos para que las empresas privadas puedan invertir más en reskilling y upskilling. A mí me sorprende, por ejemplo, ahora que hemos tenido los fondos Next Generation EU, hemos tenido y seguimos teniendo, y eso Alberto lo conoce muy bien, porque no se ha utilizado más estos fondos. O sea, ahora mismo esta necesidad de reskilling y upskilling de la fuerza de trabajo para atender estas transiciones, y sin embargo la ambición, la dedicación de fondos Next Generation al tema reskilling y upskilling es mínima. Y es más, ha habido 4 modificaciones del plan de recuperación, y casi que cada una de ellas lo que se ha hecho ha sido rebajar la ambición de los objetivos de reskilling y upskilling. Digo, pues no es coherente con el contexto en el que vivimos, ¿no? Alberto, te pregunto ahora sobre esto que estamos comentando. En derecho, por ejemplo, ¿no? Es la parte nuestra, me incluyo, donde prácticamente todo está digitalizado. Las normas, te metes en Internet, buscas rápidamente, aparece el BOE con toda nuestra legislación, la jurisprudencia, datos de todo tipo. Y, sin embargo, seguimos aprendiéndonos en nuestros temas el Código Civil, el Código Penal, leyes de enjuiciamiento. ¿Qué sentido tiene? Pues mira, para mí, lo que los espectadores conozcan, que tiene un sentido. A ver, primero, las oposiciones no siempre responden al estereotipo de que a veces nos hemos imaginado sobre ellas, porque hay que decir que, sobre todo en los cuerpos especiales, en las grandes oposiciones, siempre hay exámenes prácticos que efectivamente están destinados a evaluar al candidato para que efectivamente no responda solamente a un esquema de aprendizaje de memoria sin entender y saber aplicar aquello que ha estudiado. En segundo lugar, que realmente aquello que memorizas y memorizas bien es aquello que entiendes. Es muy difícil que alguien diga me voy a estudiar absolutamente todo literal de memoria y no lo entienda, porque no es capaz humanamente de mantenerlo en el tiempo, si no es precisamente porque tiene un dominio, ¿no? Y al final, ese dominio del conjunto del temario que se exige con un proceso de oposiciones te hace tener un olfato, por ejemplo, profesiones jurídicas, acerca de lo que es correcto o es incorrecto, o es conforme o no conforme a derecho, que es una herramienta fundamental para manejar después precisamente esa digitalización. Lo que nos encontramos con la digitalización en todos los niveles es con un exceso de información o una capacidad casi ilimitada de acceso a la información que tenemos que gestionar. Y eso es complicado si realmente no sabes qué es lo que estás buscando
Claro, dónde tienes que buscarlo y cómo puedes administrar esa información. Y para eso necesitas una muy buena formación de base. Y eso realmente actualmente las oposiciones de alto nivel sí que lo garantizan, con independencia, como digo, de que efectivamente haya que estar abiertos a que éstas se puedan perfeccionar y adaptar a los momentos para satisfacer realmente las necesidades de la administración. Pero esa digitalización no va a estar bien dirigida si no es a través de profesionales que saben perfectamente cómo poder manejarla en ese sentido, ¿no? Un ejemplo de eso es vinculado a la inteligencia artificial, o sea, es crítico el prompt. O sea, en función de la pregunta que hagas te va a dar una respuesta. Para hacer una pregunta óptima tienes que tener ese criterio y esa formación que te oriente y luego, a mirar lo que hay que mirar y dónde hay que mirarlo. En relación con lo que decías de cómo está cambiando el mercado de trabajo, ya el otro día porque la Secretaría de Estado de Trabajo, la SEDIA, efectivamente tiene como objeto de negocio la inteligencia artificial y la implementación también de la administración pública, que hay ingenierías de prompt, que se va a hacer una especialidad de ingeniería, personas exclusivamente dedicadas a ver cómo tiene que hacerse ese prompting para que efectivamente pueda obtener ese resultado que se desea de inteligencia artificial. En tu caso, Alberto, que eres abogado de Estado, ¿cuánto tiempo, cuántos temas estudiaste? Sí. Pues los temas, en su momento, yo creo que siempre son en torno a 450, 500 más o menos, y al final yo lo que recuerdo es que realmente hay una serie de skills que adquieres con la oposición que te acompaña durante toda tu vida, ¿no? Se habla ahora de palabras que están muy de moda, resiliencia, procrastinar, claro, es una persona... Se parece mucho a un proceso olímpico, realmente. Tú tienes unas Olimpiadas a los 4 años y aspiras a quedar entre los 10 primeros, tener una mención olímpica, una medalla y poder estar dentro, ¿no? Claro, eso te exige madurez, eso te exige capacidad de sacrificio, eso te exige estudiar en momentos y circunstancias donde nadie estudia, eso exige gestión de emociones. Te exige gestión de largo plazo. Gestión de largo plazo y gestión emocional, porque al final... Claro, ¿no? Es un proceso selectivo de capacidades naturales. La memoria no deja de ser uno de los elementos de capacidad natural que sirven para, bajo criterios objetivos, seleccionar a unas personas u otras, ¿no? Y en ese proceso también te capacitas y luego esas virtudes o esos hábitos que has adquirido ante la oposición te acompañan durante toda la vida, de tal forma que incluso, aunque estés en la empresa privada o aunque estés en la administración pública al nivel que sea, esas habilidades te acompañan, ¿no? Porque el proceso también te ha capacitado para ello. Estas habilidades de las que habla Alberto, en el sector privado, Juan Pablo, que tú te has encontrado y bueno, has estado también en la administración como secretario de Estado de Empleo, ¿de verdad luego son válidas para el sector privado? Cuando un abogado de Estado, cuando un diplomático, un notario se va al sector privado, ¿las ves? Desde luego, de hecho, sin saber que me ibas a preguntar esto, o sea, voy a intervenir en ese sentido. Digo, es que es evidente, los que hemos tenido el honor de estar en la administración, llegas y te encuentras a cuerpos de funcionarios extraordinariamente bien formados con los que da gusto trabajar. Y la verdad es que la primera impresión, si eres ajeno al sector público, es, esto no es lo que yo tenía en la cabeza o no es lo que me habían contado, porque desgraciadamente lo que llega a la opinión pública respecto al capital humano del sector público no destaca tanto como la realidad de esa excelencia que tienen los funcionarios públicos. Pero es que el sector privado es que está lleno de funcionarios precisamente porque valoramos muchísimo esas capacidades. En el cuerpo de Alberto, pues quizá uno de los problemas es que se forman muchísimo en el ámbito de la oposición, pasan, consiguen entrar en el cuerpo, están unos años y se van al sector privado y hay una rotación altísima porque no permanecen durante mucho tiempo en el sector público, ¿no? Desde luego que sí, vamos, en particular en Iguay, vamos, tenemos de todos los cuerpos, abogados del Estado, economistas del Estado, tenemos inspectores de Hacienda, inspectores de Trabajo, y son súper valorados porque esa visión de lo público, de la red pública, de la administración y esa capacidad de interacción con la administración, para la que luego en el sector privado vas a trabajar mucho para muchos clientes, es vital. Pues vamos a escuchar ahora a otro alto servidor público, a un abogado del Estado también, que va a hablar de las características que tiene que tener un opositor. Lo que es verdaderamente imprescindible es la disciplina. El opositor tiene que ser constante, tiene que estudiar los temas que tiene que llevar y con la calidad que es necesaria, llueva, nieve, truene, le duele la barriga, tenga un mal día, esté de mal humor, da igual. Hay que sentarse y estudiar y hay que ser capaz de hacer eso. No obstante, hay que decir también que la disciplina es una cualidad que se puede entrenar, como casi todas, con lo cual yo sería en lo que más trabajaría de entrada. Y luego, por mencionar otra cualidad importante, otra cosa que también se debe cultivar es el sentido crítico. Los temas muchas veces son
son susceptibles de ser resumidos en algunos puntos o incluso mejoran si se hace así. Algunos temas están desactualizados. Hay siempre que comprobar con el BOE que todo esté actualizado. Hay que saber dónde conviene resumir y dónde conviene extenderse. Entonces, cultivar ese sentido crítico también es importante para hacer unos buenos temas y, desde luego, para hacer unos buenos casos prácticos. Era Borja Araujo, destinado en la Agencia de Administración Tributaria, y explicaba esto, ¿verdad, Alberto? Sí, Borja, la verdad, gran profesional, buen amigo. Efectivamente, es lo que estábamos un poco hablando antes, ¿no? La oposición también te capacita y te da una serie de habilidades que luego te acompañan durante toda tu vida profesional. La administración los necesita y también te enriquecen como persona. Obviamente no es un lugar para quedarse, la oposición es un medio para un fin, ¿no? Y en ese sentido no debe de verse nunca como un fin en sí mismo, como un lugar donde realmente estar. ¿Qué imagen tienen? O sea, estáis hablando muy bien de los servidores públicos, Juan Pablo, tú desde fuera, tú desde dentro, pero ¿qué imagen tienen los funcionarios? ¿Qué imagen se tiene de los funcionarios? Pues la verdad es que, fíjate que yo creo que en los últimos tiempos la percepción ha cambiado un poco, Jesús, porque a raíz de los últimos acontecimientos extraordinarios que hemos vivido, pandemia, pues quienes han estado ahí son los sanitarios, ¿no? Son los funcionarios, son el personal de emergencias, la DANA en Valencia, Unidad Militar de Emergencias, nuestras Fuerzas Armadas, nuestras Fuerzas de Cuerpo de Seguridad del Estado, el reciente apagón de hace unos días, pues al final, servicios de emergencia, al final. La administración pública es muy grande, es muy heterogénea, hay perfiles muy diferentes de funcionarios, de tal manera que, claro, no es lo mismo pues, un médico que un profesor de universidad, que un profesor de educación secundaria, que un funcionario de ventanilla, que un juez, que un abogado del Estado. Entonces, claro, la percepción es muy difícil tener una respuesta única, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces, y luego también hay administraciones territoriales, estatal, autonómica, local, muchas veces nos quedamos con la imagen del funcionario de proximidad, que es el de ventanilla, fundamentalmente, ¿no? Entonces, como que... pero claro, lo que está detrás es una organización enorme que trabaja y que realmente sí que se vive esa vocación de servicio público en la medida en que normalmente, tanto a nivel de carrera profesional como a nivel retributivo, lo que tú das muchas veces es menos de lo que vas a percibir, precisamente por esa vocación, ¿no? Tú, Juan Pablo, que has estado en los dos ámbitos, ahora desde esa posición privilegiada que tienes como socio de Sant Jaume, ¿es menos productiva la administración que el sector privado? Y en consecuencia, no sé si sería estirar mucho, ¿es menos productivo el funcionario que el empleado en el sector privado? Yo creo que en la vida lo importante son las reglas. Y si tú pones buenas reglas, desde luego a un capital humano como el del sector público, que pasa un proceso selectivo complejo como es una oposición, no es peor que en el sector privado. Lo que son diferentes son las reglas. En el sector privado, la regla que funciona es el mercado. Y el mercado disciplina muy bien y pone muy bien los incentivos para que la gente se ocupe de lo que es rentable. Entonces, realmente, si tú pones reglas equiparables al sector público respecto al privado, el rendimiento es igual o debería ser incluso, en mi opinión, superior, porque muchas de las pruebas que se pasan en el sector público no se pasan en el privado. Dicho eso, ¿hay que poner las mismas reglas al sector público que al privado? Pues en algunos casos sí y en otras no, es porque estamos hablando pues, de bienes a lo mejor públicos, o sea, no, realmente hay que valorar si tienen que ser sí o no las mismas reglas. Pero, por ejemplo, en términos de compensación, claro, tú dices, ¿es menos productivo el sector público que el privado? Bueno, yo lo que te digo es que un ministro en España gana 4 veces menos que cualquier directivo medio del IBEX 35. Entonces, claro, y si aplicamos eso de ahí para abajo, pues eso afecta. O un directivo medio tiene un porcentaje de salario variable, pues que puede ser un 30 o un 40%, y un directivo en el sector público, pues ese porcentaje variable es mínimo, por así decir. Entonces, evidentemente, eso tiene un impacto. Pero si fueran mismas reglas, de seguro sería al menos o más productivo. ¿Eso significa que habría que evaluarnos a los funcionarios? Bueno, totalmente de acuerdo con lo que dice Pablo. Efectivamente, lo que pasa es con la administración es que
así como una empresa privada la disciplina del mercado y lo hace en tiempo real, en la administración esa adecuación al, digamos, entre comillas, el objeto de negocio que tiene la administración, que es lo público, se produce a través de una serie de procedimientos administrativos y una serie de normas que son más rígidas y que son más pensadas para la estabilidad que para el cambio permanente, de tal forma que esa adaptabilidad no es la misma y muchas veces vemos administraciones públicas, por ejemplo, que no están totalmente bien dimensionadas, lo has hablado antes en lo que se refiere a la ejecución de fondos europeos. España recibe 48.000 millones. ¿Cómo vas a ejecutar eso de aquí al año 2026 en todas las Esa reflexión es interesante. Luego Entonces, claro, la adaptabilidad se realiza a través de procedimientos que muchas veces van en externalización, en contratación administrativa, que son procedimientos que precisamente porque están o porque el objeto de negocio es lo público, tienen mucha más salvaguarda, muchas más garantías, están mucho más reglados y por lo tanto es más difícil adaptarse. Evaluación del desempeño, sí, ya se ha introducido en la administración, es algo que viene para quedarse y tiene que ver con el incentivo, ¿no? Que en la empresa privada el incentivo es consustancial a su propia actividad y en la administración, precisamente por esa nota de permanencia, el incentivo es algo que también hay que saber cuidar. Y esos complementos, ¿no?, de productividad. Sí, esos complementos que pueden hacer que se evalúe mejor a las personas que mejor trabajan, ¿no? Yo quería retomar... Vamos a publicidad enseguida, pero dime. Bueno, retomar la idea que estaba tomando Alberto de que va siendo mejor valorado el sector, los empleados públicos. Yo creo que el contexto este de policrisis que nos está llevando a que haya que atender sanitarios, militares, tal, realmente está, yo creo que mejorando la visión que tiene el público en general de los profesionales de la administración pública. Nos vamos un momentito a publicidad y regresamos enseguida. Estamos hablando de oposiciones, incentivos, motivaciones. ¿Se estudia en oposición por vocación, Alberto? O por tener un trabajo? ¿O por tradición familiar? Hay mucho, ¿no? Notario, mi abuelo, notario, mi padre, yo soy notario. O jueces, o abogados del Estado, o diplomáticos. ¿Qué es lo que te motiva a estudiar oposición? Pues yo creo que obviamente cada uno tendrá su propia respuesta, ¿no? Y normalmente suele ser una combinación de varias cosas. Lógicamente la tradición familiar influye en la medida en que tú conoces más aquello que has visto en tu casa, ya sea una hermana mayor, ya sean los padres, ya sea alguien de referencia en ella, ¿no? Y que haya sagas en profesiones judiciales o en fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es bastante habitual. Ahora bien, hay algo que afecta, yo creo, tanto al sector público como al sector privado, y es precisamente en cómo se está afrontando lo que acabas de mencionar, la vocación, ¿no? Al final la vocación es dar una respuesta a una llamada de alguna manera y eso necesita un proceso de discernimiento que yo creo que es más dificultoso quizá en nuestros días de lo que era a lo mejor en otro tiempo. De tal forma que, claro, antes de plantearse si hay una respuesta pública, una respuesta privada o puede adoptar la forma de una posición concreta, esa respuesta que cada uno le dé, primero hay que hacerse la pregunta, ¿no? Y decirle a los jóvenes que el dinero no crece de los árboles y que el modo de vida tampoco es algo que te viene dado, ¿no? Y a veces sí que en las universidades o en la gente que es más joven, pues ves una cierta bulia o una cierta, no sé si será falta de esperanza o una falta de profundidad que hace que no te preguntes qué quieres hacer con tu vida, ¿no? Sabiendo que la vida es muy larga, la vida profesional, como hemos dicho antes, y que en la medida en que sepas dar una respuesta, pues también vas a poder ser más feliz. Realmente una vocación realmente siempre está conectada con una idea de servicio hacia los demás y en el servicio público pues obviamente eso se ve de una manera mucho más clara, ¿no? Está más conectado la vocación en el servicio público que en el sector privado en general, ¿no? Pero sí que he visto en algunas ocasiones invocar en el sector privado la vocación, no sé si es para una mayor, permíteme la expresión, explotación de los jóvenes o no. Bueno, yo suelo invocar mucho precisamente, y hablo de la motivación trascendente, ¿no? Y es esa capacidad de cambiar vidas, ayudar a los ciudadanos a vivir mejor. Y eso, evidentemente, se suele canalizar más por la vía de una actividad en el sector público, pero en el sector privado también se puede hacer. De hecho, yo tengo el honor de trabajar en Iguay, en el ámbito del sector público, y para mí, y siempre se lo digo a los equipos que trabajan con nosotros, creo que diría que el mejor sitio para trabajar, porque, como decía al principio de mi intervención, en el mundo laboral hay tres motivaciones: la intrínseca, la extrínseca y la trascendente.
estos pueden satisfacer la de trascendente porque están trabajando en el sector privado, pero para el público. Y hemos trabajado en EY, por ejemplo, ayudando en el ámbito del COVID a ejecutar y a gestionar ayudas públicas con inteligencia artificial y robotización súper ágilmente. Pues hemos conseguido que la gente recibiera ayuda de manera rápida y eso lo has hecho trabajando desde el sector privado. ¿Qué otras dos motivaciones creo que se hacían mejor que en el público? La intrínseca, la extrínseca. La capacidad que tienes una firma como EY para formarte, para atender desafíos extraordinarios, para tener conocimiento de una red global, de una compañía que está en 150 países, eso es extraordinario. Y luego la extrínseca, pues como decía antes, desgraciadamente las condiciones materiales y salariales de una empresa privada de este estilo respecto a las del sector público pues son mucho mejores, ¿no? Con lo cual, muchas veces sí invoco ese sentido de la vocación y la motivación trascendente, porque también desde el sector privado se puede trabajar para el sector público y yo lo digo muchas veces, es el mejor sitio donde estar. Hay un libro de Eduardo Vara que se llama Maldito Trabajo y entonces dice que la vocación es una trampa y que es una excusa realmente para explotar más, como decíamos antes. ¿Eso en el sector público también ocurre? Es que yo creo que en el sector público la idea de vocación es tan consustancial. Es decir, la idea de que a través de un trabajo que se desempeña en el sector público, vamos a pensar, por ejemplo, en sanitarios con turnos absolutamente de locos, o en jueces que tienen que hacer guardias por casi gratis, o fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, donde efectivamente aquello que se van a encontrar en la calle no lo van a recibir nunca, en esa motivación extrínseca que hablamos, no se va a compensar nunca con el sueldo que van a recibir. Claro, lo que es el servicio público pues, tiene una serie de componentes que hacen que efectivamente la necesidad o la capacidad o el sacrificio que lleva tu trabajo pues sea mayor que en otros sectores. Lo que pasa es que, como hemos hablado anteriormente, claro, la motivación extrínseca, a la medida en que vivimos en un mercado laboral que también está más tensionado y que esas condiciones de trabajo muchas veces no son las mejores, hace que en términos comparativos, y sin que esto sea tampoco un dato positivo, la administración pública ofrezca mejores perspectivas, de tal forma que el tema de la vocación, yo creo que el tema de la vocación también tiene que abordarse desde un punto de vista también dinámico, es decir, uno tiene una idea, al final, y un sentido un poco más abstracto, uno tiene vocación de servicio, de darse a los demás, y eso puede hacerse tanto en la empresa privada como en la empresa, como en la administración, ¿no? Parece que en la administración tienes un componente más abstracto de darte a tu país, pues entroncar con una idea más trascendente de servir a España, de servir a servir a tu país, y en la empresa privada pues tiene que ver con el compromiso con los valores y objetivos de una compañía y con su objeto social, ¿no? Pero al final realmente es una actitud, ¿no? Y hay que estar también abierto a que la vida también va evolucionando y te tienes también que poder adaptar a los cambios que en tu propia vida se producen. Nos estarán viendo y están diciendo, bueno, un abogado del Estado, un socio del St. John, mucho esfuerzo, o quizás han tenido también familias que les han permitido económicamente estudiar y llegar a una buena posición. ¿Estamos en una sociedad menos esforzada? Primera pregunta. Segunda, ¿se necesita, no sé, mucha capacidad económica para estudiar oposiciones? Bueno, yo es un poco a lo que iba antes. Yo creo que hoy hay más posibilidades para tener un puesto de responsabilidad, para crecer en la carrera profesional que antes. Lo que tienes que hacer es esforzarte. Y yo creo que si te esfuerzas, llegas más lejos. Entonces, creo que hay más oportunidades. Yo creo que también, yo creo que hay desde luego oportunidades suficientes. Yo creo que tenemos un sistema de educación pública que perfectamente capacita para luego poder elegir unas oposiciones o una salida laboral ordinaria fuera de ellas. Yo creo que tenemos un sistema de becas que además es otra de las grandes cuestiones que se están reformando, implementando actualmente, sobre todo para todos los cuerpos superiores, un sistema de becas y ayudas que hace que esa situación de partida, que en principio pudiera ser desigual respecto a personas que no tienen recursos para poder opositar respecto de las que sí la tienen, se salve, y que a través de esas becas efectivamente puedan tener la seguridad que necesitan, y eso es muy importante también decirlo. Y respecto a la cultura del esfuerzo, yo creo que hay razones también muy profundas, ¿no? En la medida, habla Bauman, el hombre líquido, Enrique Rojas, del hombre light.
de alguna manera se ha producido un debilitamiento del concepto de compromiso. Y eso afecta también a lo público y eso afecta también a lo público y a lo privado, afecta a los dos, ya sea el compromiso con los objetivos de una compañía como con incluso la propia esfera privada, ¿no? De la esfera privada, ¿no? De tal forma que se van debilitando los elementos constitutivos o lo que pueden ser naturales en una persona, Dios, patria, familia, de tal manera que produce un sujeto más desconectado, más individualista, más cerrado sobre sí mismo y menos abierto en principio, porque eso además es algo que nos afecta a todos, no es algo de jóvenes, es una tendencia para todos, menos enamorado de una causa, ¿no? De una causa que haga que merezca la pena un sacrificio, y eso hace que realmente sea más difícil que puedan de entrada pues, a lo mejor comprometerse con una oposición o comprometerse, por ejemplo, pues con la exigencia que tiene una gran consultora, ¿no? Sí, de eso hay evidencias en el sector privado, ¿no? La llamada gran renuncia o la tasa de rotación que tenemos incluso en el sector servicios, pues eso está aumentando y tiene mucho que ver con lo que brillantemente has expuesto, Alberto. ¿Esto que estáis diciendo deriva en una crisis más global, una crisis de autoridad, en una crisis de las instituciones, una crisis, ¿no?, en que, bueno, pues sí, pues antes ser abogado del Estado, ser socio de Sant Jaume, ¿no? Y ahora, bueno, pues quizás haya un deterioro también en ese sentido por esa crisis de autoridad en la que nos encontramos. O sea, yo creo que lo que vivimos a lo mejor, pero a nivel global, no es una cuestión esto no es un tema de España, por supuesto. España es una cuestión global, a lo mejor es una cierta crisis de credibilidad de las instituciones, que arrastra también, claro, obviamente a los funcionarios y personas que trabajan en ellas, ¿no? Y a lo que es su trabajo y para qué efectivamente lo hacen. También lo que vivimos en estos tiempos, yo creo, es también una multiplicación exponencial del acceso a la información, que esto también hay que saber gestionarlo, porque también ese acceso tan grande a la información hace que cualquier persona también pueda tener un criterio propio, y eso es un aspecto positivo, y que por lo tanto ya no esté tan determinado por lo que opina la autoridad competente, sino que también ella pueda formarse su propia opinión sin estar, en ese sentido, lo que hemos ampliado son los márgenes de libertad. Pero el reverso negativo de eso es que ahora cualquiera puede opinar de todo con un conocimiento superficial que ha podido adquirir a través de, me imagino, cualquier red social o incluso con una inteligencia artificial que al final no es capaz de dar respuesta cuando realmente rascas un poco y quieres tener una respuesta más técnica en cuestiones como psicología, en cuestiones de derecho, que efectivamente para eso necesitas otra herramienta, ¿no? Entonces, claro, eso hace que se debilite también el concepto de autoridad, y también, en último lugar, también el individualismo del que hemos hablado anteriormente, ¿no? En la medida en que las personas estamos cada vez más conectadas, porque es una paradoja por el acceso a los medios digitales, a las aplicaciones, a las redes sociales, pero a veces más conectadas digitalmente y más desconectadas humanamente, ¿no? Y ese individualismo también hace que pues una persona centrada en sí mismo también desconfía de sus instituciones o desconfía de su entorno, ¿no? Totalmente de acuerdo con Alberto. De hecho, vamos, repetiría toda la argumentación si fuera capaz. Simplemente añadir sobre eso el back to basics, o sea, de ahí la importancia de la formación, de la educación en valores desde el comienzo de toda la etapa educativa, ¿no? Porque es cierto que hay que estar adaptado y reskilling en nuevas tecnologías, estar adaptado a las nuevas tecnologías, perfecto, pero sobre unos valores, porque que te permitan, en este contexto de policrisis, de volatilidad, de transparencia máxima, oye, mantener un rumbo, ¿no? Y saber tener claras las ideas y poder trabajar sobre ello, ¿no? ¿Cómo puede ayudar el sector privado a la administración en todo esto precisamente que estamos hablando? A ver, o sea, el sector privado es básico para una economía, para el desarrollo económico y social. Se habla mucho de la colaboración público-privada, ¿no? Y todo esto, pero ¿cómo puede ayudar más en esa parte intangible, ¿no? En esta parte que estamos hablando? Incardinándolo porque el sector privado puede apoyar esto en 100.000, pero en lo que estamos hablando es un poco carreras profesionales, pues desde otorgando unas condiciones laborales óptimas y adecuadas, desde otorgando un plan de carrera motivador y que sacie esa llamada que decía yo antes, motivación intrínseca, hasta invertir en capital humano, invertir en formación, incluso acompañarles a lo largo de toda su vida también al final de la vida laboral, a la jubilación. O sea, a día de hoy
uno de los problemas que nos vamos a encontrar es que estamos en un sistema de pensiones que no va a ser tan suficiente y va a poder acompañar tanto a los trabajadores cuando se jubilen. Bueno, pues las empresas deberían acompañar más a los trabajadores desde ya, hoy, y ayudándoles a que vayan ahorrando para cuando llegue ese momento de la jubilación. O sea, hay 100.000 asuntos en los que las empresas podían acompañar a los trabajadores para pues, que encontrarles un entorno un poco más óptimo, pero también hay que dar a las empresas a que lo hagan. Y a lo mejor es muy economicista el argumento, pero cuando estás estableciendo, pues subiendo costes laborales permanentemente, estableciendo una subida muy elevada de las cotizaciones sociales, al final las empresas que están obligadas a ser rentables pues tienen menos capacidad de invertir en formación, menos capacidad de invertir en mejores condiciones laborales, menos capacidad de invertir en darles algo más de compensación para que eso lo inviertan y lo ahorren para tener una jubilación adecuada. No quiero, porque me quedo ya sin tiempo, pero es la última pregunta y no quiero perder la oportunidad. Los dos conocéis este tema, tú por tu posición, Alberto, el de la transformación digital que estamos sufriendo, el empleo en la administración pública, ¿cómo se está adaptando a esa transformación digital? Bueno, pues con el dimensionamiento, ¿no?, de las plantillas, ¿no? Al final las circunstancias sociológicas que están detrás del momento que vivimos en el empleo público son muy claras. Hay una generación, que es el que popularmente se conoce como el baby boom, que se va a jubilar, de tal forma que en el escenario 2024 al 2034 aproximadamente el 56% de los empleados públicos en la Administración General del Estado se van a jubilar. De tal forma que, claro, tienen que dimensionarse las ofertas de empleo público para poder responder a este reto. Luego la pirámide otra vez se estabilizará y volverá a ser un cilindro, y todos los problemas asociados como pensiones, empleo público, etcétera, pues adquirirán otra, en fin, se resolverán de alguna manera. Pero efectivamente la adaptación. Luego, en segundo lugar, la adaptación a la transformación digital, ¿no? Y además aprovechando los fondos europeos, que hemos hablado antes, Pablo, ¿no? El mecanismo europeo de recuperación, transformación y resiliencia, pues una serie de fondos. En ese sentido hay una estrategia nacional de digitalización, una agenda digital España 2026, que tiene una serie de ejes transversales. Uno de ellos es precisamente la digitalización y la incorporación, por ejemplo, a la Administración, de tecnologías de inteligencia artificial. Y en ese sentido, por ejemplo, por poner un ejemplo, en esta última tecnología es muy importante la colaboración público-privada, tanto desde el punto de vista de la producción normativa, en lo que tiene que ver con ese diálogo que tiene que existir entre el mercado que vas a regular y el regulador, en segundo lugar, en la contratación administrativa, y luego también en ayudar, porque al final todos formamos el mismo equipo, todos estamos en el mismo sitio y todos tenemos que responder a lo mismo, de tal manera que tenemos que tener muy claros cuáles son los valores compartidos, ¿no? Un minuto, Alberto. Juan Pablo, ¿cómo conoces esto? ¿Cómo se está adaptando? Bueno, se está adaptando. Como decía Alberto, ahora hay muchos fondos para hacerlo. Necesitamos que una administración más eficaz y más eficiente. Y para eso, en un contexto demográfico, como ha descrito Alberto, el que vamos a contar con menos recursos humanos, va a haber que poner más tecnología. Y en eso estamos. Y un ejemplo que me recuerda a lo que decíamos antes. España va a tener 4 veces más fondos europeos este periodo de programación que el anterior. Y la administración no es ni 4 veces más grande, ni desgraciadamente 4 veces más eficiente todavía. Pues ¿cómo se puede solucionar eso? Con más tecnología y mejor uso de la... Aprovechándolo. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, Juan Pablo. Ha sido un verdadero placer. Muchas gracias a todos ustedes por seguirnos un domingo más. Les espero el próximo día aquí en La Gran Pregunta. Hasta entonces les deseo una muy feliz semana.